Sistemas operativos. Estructura de los sistemas operativos. En este tutorial vamos a hablar de los componentes y la estructura de los sistemas operativos. Cuando hablamos de un sistema operativo, estamos hablando de un conjunto de software que administra los recursos de una computadora. Las computadoras, con el correr del tiempo, se van actualizando, van agregando nuevas innovaciones y características muy mejoradas. Esto hace que el sistema operativo deba contemplar todas estas características. Y cuanto más actualizado es el hardware y cuanto más funcionalidades adicionales tenga el sistema operativo, mayor complejidad va a tener el software y también va a tener mayor tamaño el mismo. Cuando van mejorando los sistemas operativos, cuando aparecen nuevos desarrollos de sistemas operativos, empiezan a aparecer errores. Y hay 4 problemáticas que son las más comunes. No las únicas, pero sí las más comunes. Por un lado, se entregan tarde de manera crónica. Es normal que los sistemas operativos demoren mucho más en producirse que lo que está estipulado o lo que está presupuestado inicialmente. Desarrollar un sistema operativo implica contemplar un montón de eventuales que a priori es difícil preverlos, y esto hace que el desarrollo se demore. Los sistemas operativos, el segundo de los problemas que suelen tener es la detección de fallos latentes que deben ser resueltos. ¿Qué es un fallo latente? Un fallo latente es un fallo que está esperando a ser detectado. Hay determinadas rutinas que cuando uno las analiza se da cuenta que pueden llegar a generar errores. Esos son fallos latentes y deben ser resueltos antes de lanzar el software a la comercialización o al uso. El tercero de los problemas es que el rendimiento suele no ser el esperado. Cuando uno planifica un sistema operativo, prevé una determinada cantidad de memoria, prevé una determinada cantidad de recursos y con el correr de los errores y los ajustes se va incrementando el código, y esto hace que necesite más memoria, que necesite más recursos. Y por consiguiente, el rendimiento global del sistema operativo tiende a ser no el esperado. Y por último, es imposible diseñar un sistema operativo totalmente invulnerable. La seguridad total no existe y los sistemas operativos no son la excepción. No se puede desarrollar un sistema operativo que sea totalmente invulnerable. Se puede desarrollar un sistema que tenga tendencia a ser invulnerable, que tenga muchas medidas de protección, pero totalmente invulnerable es decir demasiado. Para solventar estos problemas hay muchas maneras. La principal y la más utilizada es utilizar buenas normas de desarrollo de software. Es decir, utilizar técnicas en la estructura que obliguen al desarrollador a hacer software de buena calidad. Entre las técnicas que se utilizan, principalmente tenemos la modularidad y tener interfaces bien definidas. Después vamos a ahondar en cada una de ellas. A grandes rasgos, hablar de modularidad implica que el sistema operativo se desarrolla por módulos.
valga la redundancia. Desarrollarlo por módulos hace que cada módulo sea mucho más pequeño y por consiguiente más controlable. Es más fácil poder hacer un software confiable cuando el software es pequeño, cuando no tiene muchas opciones. Y tener interfaces bien definidas hace que no haya ambigüedad en las comunicaciones. Cuando hablamos de interfaz estamos hablando de comunicación entre dos personas, dispositivos, programas o lo que sea. Entonces, las interfaces son los canales de comunicación o los protocolos de comunicación que utilizan las distintas partes. Y si hablamos de modularidad, va a haber interfaces entre cada módulo que tenga el sistema. Entonces, tener las interfaces bien definidas hace que no haya ambigüedades o contradicciones en la interpretación de los mensajes o las solicitudes que se realizan entre un proceso y otro. Como los sistemas operativos son desarrollos que en la actualidad suelen ser enormes, es necesario estructurarlo en grupos funcionales de desarrollo distintos, es decir, que haya un equipo de desarrollo para cada una de las áreas o de las partes del sistema. Entre las partes del sistema operativo hay una que es fundamental, el kernel o núcleo. Cuando hablamos del kernel o del núcleo, estamos hablando de un conjunto de rutinas del sistema operativo que está en la memoria principal, que contiene las funciones de uso más frecuentes. Entre sus funciones tenemos, entre las más importantes, planificar el procesador, esto es, definir qué proceso se va a ejecutar en cada momento, proporcionar mecanismos de sincronización entre procesos, es decir, determinar qué estado se ejecuta, qué estado espera, o si dos procesos tienen que acceder a un recurso específico, ver qué proceso accede primero y qué proceso después, es decir, mantener la sincronización. Gestionar memoria y gestionar otros recursos. En los sistemas operativos existen diversas estructuras para poder desarrollar un sistema operativo. Entre estas estructuras hay 4 que se destacan. Sistemas operativos monolíticos. Suelen ser llamados el gran desorden. Cuando hablamos de un sistema operativo monolítico, no hay una estructura. Es decir, que todo el sistema operativo, todo el conjunto de procedimientos, se puede invocar a sí mismo. No hay ocultación de la información y cada una de las partes puede acceder al resto del sistema operativo. Este tipo de estructuras son estructuras pequeñas en las cuales todo el conjunto de librerías, rutinas y funcionalidades que tiene el sistema operativo están siempre cargadas, están siempre en memoria. Eso implica que un sistema operativo grande no puede ser monolítico porque no tendría capacidad en la computadora para contenerlo. Es decir, que cuentan con una estructura bastante limitada o mínima. Cuando hablamos de un sistema operativo monolítico, generalmente hablamos de dispositivos pequeños con pocas funcionalidades, dispositivos de domótica, dispositivos de control, de automatización. ¿Por qué? Porque un sistema operativo monolítico, al ser pequeño, tiene funciones limitadas y al tener funciones limitadas puede ser depurable fácilmente. Entonces podemos hacer un sistema operativo confiable.
paradójicamente a su nombre, como lo denominan, el gran desorden. Sistemas operativos por capas. Cuando hablamos de sistemas operativos por capa, estamos hablando de un conjunto de software que tiene una estructura jerárquica, en donde cada capa confía ciegamente en las inmediatas inferiores y responde a las inmediatas superiores. Cuando hablamos de capas superiores, tenemos las aplicaciones. Las aplicaciones solicitan una determinada tarea a la primera capa se comunica con la segunda y así sucesivamente hasta llegar al hardware. La ventaja que tienen este tipo de estructuras es que uno podría intercambiar las capas. Entonces uno podría tener la shell, que suele ser la capa más alta del sistema operativo, con una interfase y tener posiblemente el kernel compartido para distintas plataformas y cambiar las capas más bajas, las capas de acceso al hardware, en función del tipo de computadora que utilizamos. Esta estructura actualmente es muy usada. También se puede llegar a modificar la última capa, la shell, para brindar una interfase de usuario distinta, haciendo que el sistema operativo sea el mismo, es decir, que tenga la misma confiabilidad. Cuando hablamos de capa superior, estamos hablando de aplicaciones. Cuando hablamos de capas inferiores, estamos hablando de acceso al hardware. Máquinas virtuales. Cuando hablamos de máquinas virtuales, estamos hablando de hacer creer que tenemos una máquina que en realidad no tenemos. Es decir, crear una abstracción del hardware. Entonces, nosotros podríamos con nuestro sistema operativo hacerle creer a una aplicación que se está ejecutando en iOS o en Android, cuando en realidad está corriendo sobre Windows. Las máquinas virtuales tienen una estructura en la cual el sistema operativo genera una virtualización, es decir, una idea de que hay otra máquina, y entonces se puede instalar dentro de esa virtualización una máquina, otro sistema operativo. Nosotros podríamos instalar, por ejemplo, Android sobre una máquina virtual y que eso esté corriendo sobre una computadora Windows. En la actualidad se utiliza mucho. Es normal, si vamos un poquito para atrás, utilizar ventanas DOS sobre Windows. En ese caso se genera una virtualización de que está corriendo el DOS y en realidad el sistema operativo base es Windows. Java es una estructura que permite ejecutar los programas en cualquier máquina virtual y nosotros tenemos disponibles máquinas virtuales para todas las plataformas del sistema operativo, o prácticamente todas, que pueden ejecutar de manera transparente programas Java en cualquiera de las plataformas, y para todas las plataformas va a funcionar igual. A otro nivel, podemos hablar de que una máquina virtual es un navegador cuando ejecuta un programa JavaScript y brinda las interfaces para que el JavaScript se ejecute de igual manera en un Windows, en un Internet Explorer, en un Chrome, en un Mozilla, que son las distintas máquinas virtuales que hay. Virtualizan el navegador. Estructura o modelo cliente-servidor. Este sistema
o esta estructura es una estructura que trabaja diametralmente opuesto a todos los demás. Todas las plataformas anteriores trabajaban sobre una sola computadora, es decir que ejecutaban todos los programas sobre la misma computadora. En este caso, lo que se hace es generar un puente entre la computadora cliente y la computadora servidor a través de un determinado canal de comunicación, y entonces en el cliente se realizan determinadas tareas y en el servidor se realizan otras. Esto pasa, por ejemplo, cuando tenemos un servidor de base de datos. El servidor de base de datos ejecuta la base de datos o la gestiona, y nosotros a través de comandos SQL le pedimos que acceda a un determinado archivo solo con invocar la sentencia. Cuando se ejecuta, el resultado es devuelto hacia la otra computadora o hacia la misma si estuviera ejecutándose el cliente y el servidor en la misma. Y el cliente a su vez podría procesar el resultado para mostrarlo o para enviárselo a otro cliente que podría ser un navegador, por ejemplo. Entonces, esa estructura hace que la comunicación sea mucho más fluida y mucho más liviana que si nosotros tuviésemos que transferir toda la base de datos desde el servidor de base de datos hacia el cliente para que el cliente realice los filtros. La principal ventaja que tiene esta estructura es que se adecúa a sistemas distribuidos. Nosotros podemos tener 3 o 4 bases de datos y desde un mismo cliente acceder a las 4 bases de datos y levantar la información y juntarla para que el usuario vea todo junto. Interfaz del sistema operativo. Cuando hablamos del sistema operativo, dijimos que el mismo oculta al usuario los detalles del hardware y proporciona una interfaz adecuada para utilizarlo. ¿Qué quiere decir esto? Manejar el hardware directamente es algo realmente complejo. Entonces, el sistema operativo nos simplifica esa tarea ocultándonos detalle y dándonos la posibilidad de decirle amigablemente qué es lo que queremos hacer. La interfaz del sistema es el conjunto de servicios ofrecidos por el sistema operativo. Hablamos de llamadas al sistema que pueden ser invocadas. Llamadas al sistema se refiere a solicitudes de cualquier tipo. ¿Quién puede invocar estas llamadas al sistema? A grandes rasgos, los programas que creamos o que crea alguien más o que están instalados en la computadora. Estos programas acceden en lo que se denominaría bajo nivel, porque acceden directamente al API del sistema operativo. Y también lo podemos utilizar la interfaz directamente nosotros como usuarios finales a través del intérprete de órdenes o el gestor de ventanas. Entonces nosotros, al hacer doble clic en una aplicación, estamos invocando a la interfaz del sistema operativo para que haga algo. Esta invocación es en lo que se denomina alto nivel. Los sistemas operativos ofrecen al usuario final servicios en diversas áreas. Algunos de los que ofrecen son los siguientes: crear programas. Un usuario final podría utilizar las herramientas del sistema operativo para editar, compilar o depurar un programa. Esto estaría destinado a los desarrolladores o usuarios de un nivel bastante elevado. Para otros usuarios existen también servicios
para ejecutar programas. Cuando uno hace doble clic sobre un programa, se disparan un montón de procesos que para el usuario son ocultos. El programa no se puede ejecutar directamente. Debe ser cargado en memoria. Debe ser inicializado todo lo que necesite el mismo y recién después se puede empezar a ejecutar. Entonces, todo ese proceso, que es una tarea, digámoslo así, compleja, el sistema operativo lo resuelve para que el usuario no tenga que preocuparse de hacerlo. El usuario sencillamente hace un doble clic sobre un programa y el sistema operativo se encarga de todas las tareas necesarias para transformarlo en un proceso. El sistema operativo también ofrece al usuario final acceso a dispositivos de entrada-salida. Cuando hablamos de dispositivos de entrada-salida estamos hablando de dispositivos físicos. Y cada dispositivo físico es diferente, se trabaja diferente y responde de manera diferente. Entonces, el sistema operativo proporciona una interfaz unificada y esconde detalles específicos de la implementación de cada uno de los dispositivos. Si nosotros queremos imprimir, da lo mismo que la impresora sea láser, chorro de tinta, matriz de puntos o cualquier otro tipo de impresora. Nosotros solo haciendo clic en el botón de imprimir y poniendo aceptar seguramente o algún otro clic, vamos a estar imprimiendo. Y la computadora se va a encargar de que si nosotros necesitamos enviar por USB los datos, los envíe ordenados de manera adecuada. Si hay que mandarlos por la red a otra impresora, también lo va a resolver. Y para nosotros va a ser una herramienta unificada. Es decir, todas las impresoras se van a utilizar de la misma manera, por más que físicamente se utilicen de manera distinta. Eso es lo que hace el sistema operativo por nosotros. También genera acceso al controlador de archivos. El usuario final generalmente no maneja el controlador de archivos. No lo maneja directamente, sino que sencillamente entra al equipo, hace un clic en equipo y se fija qué archivos hay. Y si le interesa alguno, con solo hacer un doble clic lo está abriendo. El sistema operativo, a través de su interfaz, controla los archivos y a través de la interfaz le pide al controlador de archivos que abra el archivo y lo posicione en memoria. Una vez que está posicionado en memoria, el sistema operativo busca el programa adecuado y recién ahí lo estamos abriendo. Pero eso todo con un doble clic. El sistema operativo se encarga de gestionar todo esto para que a través de una interfaz amigable no hayan conflictos y resuelva nuestra tarea o nuestros requerimientos. El sistema operativo también gestiona el acceso al sistema. En sistemas compartidos puede ser que nosotros estemos utilizando un recurso que anteriormente utilizó otro o que nosotros no tengamos acceso a un recurso. Entonces, el sistema operativo gestiona el acceso al sistema y gestiona a qué recursos tenemos acceso y organiza todo para que sea amigable el uso de los recursos. La interfaz del sistema operativo, aparte de establecer la comunicación, se utiliza como herramienta para detección y respuesta de errores. Cuando existen errores de hardware, es decir, por ejemplo, que una memoria falló o que un dispositivo no está contestando, la interfaz tiene las herramientas para poder detectar, analizar y resolver el error, si fuese posible resolverlo. Y cuando hay algún software que está haciendo algo que no es adecuado, también la interfaz es la que restringe este tipo de problemas. Si un software
está tratando de acceder de manera inapropiada al sistema operativo, la interfaz restringe esas comunicaciones para asegurarnos la integridad del sistema operativo. Es decir, que el sistema operativo no sea corrupto, no se lo lleve un error de una aplicación. Es decir, que una aplicación haya fallado no quiere decir que el sistema operativo va a tener que fallar. O en condiciones ideales debería ser así. Otra de las funciones que necesita la interfaz de usuario o que realiza la interfaz de usuario es el manejo de estadísticas. Cuando hablamos de estadísticas es algo fundamental para el sistema operativo. El sistema operativo, para poder tener eficiencia, necesita planificar qué se está usando, cómo se está usando y tener una estructura histórica y de auditoría que controle lo que se usa y para qué se usa. Inicialmente podríamos pensar que las estadísticas no son importantes, pero son realmente importantes porque son las que le dan rendimiento a la computadora. Al optimizar las comunicaciones, las estadísticas hacen que sea mucho más eficiente el uso o la trazabilidad del trabajo de la computadora. Y que no se desperdicie tiempo o recursos valiosos en alguna tarea que se hace muy de vez en cuando. La mayoría de los servicios que se plantearon o de las tareas que hace el sistema operativo que se plantearon anteriormente están específicamente orientadas a programadores. Se hacen a través de un conjunto de servicios de bajo nivel. Cuando hablamos de bajo nivel estamos hablando de estar más cerca del hardware, y eso significa usar códigos programados no como un usuario los interpretaría, sino como una máquina los interpretaría. Y eso significa de bajo nivel. Cuando hablamos de alto nivel estamos hablando de que sean inteligibles por las personas. La interfaz de los sistemas operativos proporciona distintos accesos. Algunos accesos son orientados a programas y utilidades. Otros son de otro nivel, orientados más al usuario final. Existen diversos formatos de comunicación, diversos modos de acceder, entre los cuales tenemos estos que van a ser que son los más comunes. Texto, que es un sistema más tradicional, en la actualidad se utiliza más a bajo nivel, es decir, por especialistas, por programadores, en donde existe el denominado intérprete de comandos. Se escribe el comando y el pad nos lleva a introducir órdenes, a escribir órdenes, y cada una de esas órdenes es procesada y nos visualiza el resultado, pero siempre en modo texto. Estos sistemas en la actualidad no se utilizan tanto para computadoras domiciliarias, pero sí se utilizan mucho para servidores. Y de hecho se utilizan para servidores cuando nosotros nos comunicamos o utilizamos un servidor de manera remota. Para acceder de manera remota es normal conectarse a través del intérprete de comandos. Modo gráfico, generalmente mediante ventanas o mediante cards, tarjetas. Actualmente es de los más utilizados. Simplifica el uso para personas no expertas porque es muy intuitivo. A través del ratón o de pantallas táctiles nos lleva a interactuar de manera fluida con el dispositivo. Hoy en día es de los más utilizados. Esto lo vemos principalmente, por ejemplo, en los celulares. Los celulares en la actualidad no tienen teclado
y solo nos dejan con la posibilidad del manejo gráfico del mismo, es decir, ir tocando en distintos lugares y visualizándonos o mostrándonos la información. Y después hay otros formatos u otras plataformas de comunicación. Entre las interfaces que se están empezando a utilizar, tenemos la estructura de realidad virtual, que está dada por visualizaciones en 3 dimensiones e interacción con los usuarios, una interacción muy fluida. Después tenemos manejo con voz, que es en donde se dictan las instrucciones y el dispositivo responde, generalmente hablando también. Esto lo podemos ver en los sistemas de reconocimiento de voz de preatención telefónica, por ejemplo. Y después existen también interfaces para personas con necesidades específicas, en donde la comunicación puede adecuarse a los canales de comunicación de que disponga la persona. Y hay muchos otros medios de muchas otras interfaces, pero en líneas generales son estas las más básicas.